Hola a todos, mis compañeros y yo vamos a hablar de la endometriosis, una enfermedad que afecta entre el 6 y el 10% de las mujeres en edad reproductiva, aunque algunos estudios sugieren que la prevalencia real podría ser aún mayor, quizás cerca del 15%, porque muchos casos no se han diagnosticado. Esto significa que aún habla con 30 mujeres, probablemente entre 2 y 3 padecen de endometriosis. Sin embargo, aquí está lo sorprendente. Esta enfermedad fue descrita médicamente recién en el siglo XIX y aún hoy, en el siglo XXI, sigue siendo poco comprendida e infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque durante décadas los médicos creían que la endometriosis era simplemente un problema hormonal, un exceso de estrógeno, pero recientemente la ciencia ha descubierto que esto es mucho más complejo. La endometriosis es una enfermedad multifactorial que involucra no solo hormonas, sino también factores genéticos, inmunológicos y, lo más importante, alteraciones profundas en cómo las células generan energía y se metabolizan. El impacto es devastador. Entre el 35 y el 40% de las mujeres con endometriosis experimentan dolor crónico incapacitante. Muchas faltan al trabajo, a la escuela, pierden relaciones personales. El dolor es tan intenso que afecta a su salud mental. Además, la endometriosis causa infertilidad en muchas mujeres, complicando sus planes de formar una familia. Durante años, las mujeres reciben respuestas como ¿es normal que duela o es solo tu periodo? Esto resulta en un retraso promedio de 7 a 10 años para obtener un diagnóstico correcto. Intentando comprender cómo cambia el metabolismo celular en la endometriosis, podemos usar estrategias para controlarla. No solo estamos hablando de medicamentos o cirugías, sino de conocimiento que te empodera a ti misma a cuidar tu cuerpo. En este video vamos a desglosar qué sucede dentro de las células endometriósicas, cómo su metabolismo anormal las ayuda a sobrevivir y a proliferarse. Y luego te mostraremos estrategias prácticas basadas en ciencia que puedes implementar hoy para mejorar tu calidad de vida. Así que si tú o alguien que amas sufre de endometriosis simplemente quieres entender esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, quédate con nosotros. Esto está a punto de cambiar tu perspectiva. Ahora vamos a estar hablando de otro punto que es muy clave y es precisamente cómo sobreviven estas células y un efecto que es el efecto Warburg. Ahora, ¿qué es el efecto Warburg? Precisamente es un fenómeno metabólico en el que ciertas células, especialmente las cancerosas y las de algunas enfermedades como la endometriosis, generan energía principalmente a través de la glucólisis. Y esto seguida de la fermentación del lactato, pues la fermentación del piruvato al lactato, incluso cuando hay suficiente oxígeno disponible. Entonces, como para entender un poco mejor esto, imaginémonos que las células son como un motor. Normalmente usan la energía de manera eficiente para producir energía, pero en la endometriosis, estas células cambian su forma de trabajo, adoptan un sistema rápido pero menos eficiente llamado glucólisis. Es como si el motor funcionara con el acelerador a fondo, desperdiciando mucha gasolina. Entonces, este lactato acidifica el entorno celular y favorece un ambiente inflamatorio crónico que potencia la progresión de la enfermedad. El ambiente ácido además facilita la invasión de estos tejidos fuera del útero y la formación de nuevos vasos sanguíneos, ayudando al crecimiento y a la supervivencia de los implantes endometriósicos. Las células aumentan la expresión de los transportadores de glucosa como lo es GLUT1 y enzimas claves como la hexoquinasa, optimizando el consumo de glucosa incluso cuando la insulina no logra estimular su entrada a las células. Es por eso que vamos a ver que está directamente relacionada con la resistencia a la insulina en pacientes con endometriosis, donde esta modulación del GLUT1 y la disminución del GLUT4 alteran esta sensibilidad del tejido a la insulina. El efecto Warburg además impulsa la producción de especies reactivas de oxígeno como lo son los ROS, los famosos ROS,
generando estrés oxidativo y daño celular que perpetúan la inflamación y la resistencia al tratamiento. Además, el ambiente hormonal, especialmente el aumento de estrógenos, vemos que potencian aún más este crecimiento y la supervivencia de las células endometriósicas. Vamos a ver una imagen en la parte superior, en la parte inferior, en donde precisamente nos muestra cómo es la ruta metabólica de la glucólisis y de la respiración celular. Vemos precisamente que la glucosa atraviesa la membrana plasmática hacia el citosol vía transportadores como GLUT1 y bajo condiciones normales el piruvato generado por la glucólisis entra en la mitocondria y realiza el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, produciendo ATP de manera eficiente y usando oxígeno. Pero en la endometriosis y en el efecto Warburg esto no ocurre. Las células prefieren la vía de la fermentación, donde el piruvato se convierte a lactato en el citosol, generando ATP rápido, pero en menor cantidad y acidificando el entorno. Entonces esto ya nos deja claros ciertos factores que son bien interesantes. Ok, ahora entonces vamos a hablar de esas estrategias para mitigar la endometriosis. En primer lugar, recordemos que las mitocondrias son como las plantas eléctricas de la célula. Su trabajo principal es producir energía en forma de ATP, pero también ayudan a controlar cuando una célula debe morir de forma ordenada. A este mecanismo lo que llamamos apoptosis. En la endometriosis, estas mitocondrias no funcionan como deberían. Estas consumen menos oxígeno y este bajo consumo de oxígeno hace que se produzcan un exceso de especies reactivas de oxígeno. Podemos imaginarlas como chispas químicas, que en pequeñas cantidades son útiles, pero en exceso terminan dañando proteínas, lípidos y ADN. Este exceso de especies reactivas de oxígeno genera lo que llamamos estrés oxidativo. Paradójicamente, en lugar de eliminar las células enfermas, este estrés oxidativo termina ayudándolas a sobrevivir. ¿Cómo? Estas células activan mecanismos de defensa que les permiten resistir la apoptosis, es decir, evitan esa muerte celular programada que normalmente serviría para eliminar tejido que esté fuera de lugar. Además, las mitocondrias dañadas no siempre se reciclan bien, se acumulan, y esto favorece aún más el desorden intracélular. Esto ocurre debido a que dos mecanismos muy importantes de la mitocondria, la fusión y la fisión mitocondrial, que ayudan a repararla y eliminar partes dañadas, entran en desequilibrio. A esto se suma además que otras estructuras de la célula, como el retículo endoplasmático, también son víctimas del estrés oxidativo y se comunican de forma anómala con la mitocondria. Estas conversaciones alteradas mantienen activas señales de estrés, de inflamación y de supervivencia, en lugar de señales de reparación o eliminación que necesita la célula. Finalmente, el estrés oxidativo e inflamación se alimentan mutuamente. Más especies reactivas de oxígeno significa más inflamación, y la inflamación crónica hace que se produzcan aún más especies reactivas. Se crea así un círculo vicioso en el que las mitocondrias funcionan mal, el estrés oxidativo aumenta, las células se resisten a morir, y el tejido endometriosis logra persistir y progresar en lugares en los que no debería estar. Bueno, otro factor importante es el hierro. Durante la menstruación retrógrada, cuando la sangre fluye hacia atrás, hacia la cavidad pélvica, se liberan grandes cantidades de hierro libre. Este hierro no es inofensivo, genera aún más especies reactivas de oxígeno y un daño oxidativo. El hierro se acumula en las lesiones endometriósicas y perpetúa la inflamación. Además, pues la sobrecarga de hierro daña las mitocondrias, reduce la energía celular y también afecta la maduración de los óvulos, lo que puede explicar por qué la endometriosis causa una infertilidad. Aunque nuestro cuerpo pues tiene enzimas como la hemoxigenasa para manejar el hierro, la endometriosis estas enzimas no funcionan, no son tan eficaces.
Bueno, en la imagen que se presenta ahí podemos observar a la izquierda cómo vemos un tejido, la parte que dice control, un tejido sano sin exposición de hierro, pues se nota que el color es uniforme y se observa acumulaciones y no se observan acumulaciones tan intensas. En cambio, en la imagen pues derecha vemos un tejido que está expuesto a exceso de hierro, el color es como un rosa magenta, esto que nos indica una acumulación de hierro y depósitos férricos, los cuales desencadenan fibrosis y una alteración estructural del tejido. Esta comparación pues muestra visualmente cómo el hierro transforma un tejido normal en un tejido inflamado. Bueno, también causa alteraciones en lípidos y en aminoácidos. La endometriosis también altera el metabolismo tanto de lípidos como los aminoácidos. Las mujeres pues con esta condición tienen niveles más altos de colesterol total, pueden promover la producción de estrógenos, la hormona que alimenta el crecimiento del tejido endometrial. Además, pues las moléculas como la esfigocina 1-fosfato estimulan la proliferación celular, la resistencia a la muerte celular y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y pues en cuanto a los aminoácidos, se observan niveles alterados de cisteína, arginina, tirosina y otros. Estos cambios reflejan el alto estrés oxidativo y las alteraciones en el equilibrio redos de las células endometriósicas. Bueno, pero ¿cómo podemos controlar esto y qué intervenciones metabólicas se pueden aplicar? Entonces existen pues estrategias para mitigar la endometriosis. Una buena noticia es que entendiendo los mecanismos metabólicos podemos usar estrategias para controlarla y aunque pues no reemplazan el tratamiento médico, sí lo complementan eficazmente. Tenemos tres de estos que pues, son los antioxidantes, la melatonina, los compuestos naturales. En cuanto a los antioxidantes, los principales son la vitamina E y el omega 3. Lo que hacen estos son neutralizar los radicales libres y reducir el dolor pélvico. El omega 3 también tiene efectos antiinflamatorios potentes. En cuanto a la melatonina, pues esta es una hormona, que la hormona no solo regula el sueño, sino que también corrige la disfunción mitocondrial, reduce la producción de ATP anormal y promueve la muerte celular de las lesiones endometriósicas. Bueno, también el sueño adecuado es crucial porque pues, las mitocondrias dependen de ritmos circadianos saludables. Y en cuanto a los compuestos naturales, tenemos la silibina, y extractos como el Prunella vulgaris, que lo que hacen es inducir la apoptosis y bloquean la glucólisis anormal en las células endometriósicas. Ahora hablemos un poco más como de estas estrategias para mitigar la endometriosis. Y una de ellas es precisamente la alimentación. Los alimentos son fundamentales y unas dietas ricas, por ejemplo, en polifenoles presentes, por ejemplo, en el té verde, en los frutos rojos, las uvas, el cacao, tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Además, estos compuestos pueden ayudar a controlar la sobrecarga de hierro que nos mencionaron anteriormente, y eso es precisamente gracias a su capacidad quelante. Entonces, aquí se recomienda mucho alimentos ricos en fibra, pues los alimentos ricos en fibra favorecen una microbiota intestinal saludable. Además, las bacterias beneficiosas producen ácidos grasos de cadena corta con efectos antiinflamatorios sistémicos. Otro factor que es súper clave aquí en la alimentación es controlar los niveles de glucosa, porque digamos que muchos fallamos en nuestras casas, principalmente tengamos endometriosis o no suframos de ninguna enfermedad, pero es difícil controlar mucho los niveles de glucosa y la alimentación de como todos estos azúcares añadidos y demás. Pero en estos pacientes es súper importante que controlen estos niveles mediante dietas balanceadas y limiten este sustrato energético que las células endometriósicas necesitan para crecer. Así que hay que evitar picos de azúcar, picos de insulina. Esto es súper clave.
Por eso se recomienda una dieta baja en azúcares, o mejor dicho, una dieta con, eso se llama patrón dietético antiinflamatorio de bajo índice glucémico. Entonces, lo que se recomienda es reducir drásticamente el consumo de estos azúcares, azúcares añadidos, bebidas endulzadas, jugos de fruta y carbohidratos, pero carbohidratos altamente procesados como son las harinas refinadas. Y priorizar, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, pero complejos, de liberación lenta, como lo son las verduras y especialmente las de hojas verdes, las legumbres y los granos integrales, como lo es la quinoa y la avena. Y también incluir en su dieta las grasas saludables, como lo son los aguacates, los frutos secos, el aceite de oliva extra virgen y proteínas de alta calidad, como lo es el pescado, que es rico en omega 3, que además contribuyen a la saciedad y a la estabilidad glucémica. Y bien, aunque la dieta no constituye una cura, la evidencia actual la posiciona como una herramienta de manejo complementaria y prometedora. También podemos ver en esta presentación la N-acetilcisteína, que está presente en alimentos del género Allium, como lo es la cebolla, el puerro, que además refuerzan este sistema antioxidante. Y también se ha demostrado que reducen el tamaño de endometriomas y el dolor pélvico. Y también queremos como resaltar el último punto por medio de este video y como lo que queríamos comunicarles, y es que, para resumir, la endometriosis no es solo un problema hormonal. Las células endometriósicas alteran profundamente el metabolismo, como pudimos ver en todo este video. Además, la glucólisis aumentada, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la sobrecarga de hierro y los cambios en lípidos, todos estos mecanismos explican por qué esta enfermedad es tan persistente y dolorosa. Pero sobre todo recalcamos porque tenemos herramientas también, un enfoque integral que combina el tratamiento médico con una nutrición adecuada, como los que mencionábamos anteriormente: antioxidantes, omega 3, polifenoles, controlar la glucosa y el estilo de vida saludable pueden marcar una gran diferencia. Entonces, estas estrategias son accesibles, de bajo costo, y empoderan a las mujeres a participar activamente en su tratamiento. Pero ojo, esto no reemplaza la atención médica, esto es un complemento. Y si tú o alguien que conoces tiene endometriosis, consulta a un especialista, pero considera todos estos tips y todo esto que te mencionamos anteriormente para que puedas construir un plan integral de cuidado. Gracias por ver este video y esperamos que estos tips les ayuden muchísimo tanto a entender la enfermedad como a qué podemos hacer desde nuestras casas.